Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestra tercera sesión de formación del curso Higiene y Manipulación de Alimentos. En el día de hoy vamos a hablar de los microorganismos, pero no de todos los microorganismos en general que existen, sino que nos vamos a referir específicamente a los microorganismos que crecen en los alimentos. Para empezar, miremos qué son microorganismos. Los microorganismos son organismos vivientes que son invisibles a simple vista, que para poderlos observar nos toca utilizar un microscopio. Pero ellos tienen una particularidad y es que pueden transmitir una infección o una enfermedad y también pueden descomponer los alimentos. Como lo dije anteriormente, la mayoría de ellos solo se pueden ver a través de un microscopio. Miremos cuáles son esos microorganismos que específicamente aparecen en los alimentos. Entre ellos tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos levaduras y tenemos virus. Hay que cuidarnos de ellos porque la mayoría de ellos producen enfermedades, no todos. También algunos de ellos eh, son buenos y los podemos utilizar para elaborar algunos alimentos, como el yogur, como el pan, pero como la mayoría son malos, entonces de ellos debemos cuidar. ¿Dónde crecen esos microorganismos? Crecen en las manos, ¿cierto? Por eso es importante que nosotros nos lavemos permanentemente las manos. Y ahorita con la pandemia yo creo que ya todos sabemos cómo nos lavamos las manos, que debemos refregarlas muy bien entre los dedos, que debemos lavarnos muy bien las uñas. Y para esto existe un cepillo para uñas que se utiliza mucho en las empresas de alimentos, en las personas que manipulan alimentos, ustedes allá en el hospital, en las clínicas, también deben utilizar su cepillo para lavarse las uñas, pero ojo, el cepillo de las uñas es como el cepillo de los dientes, ¿a quién se lo van a prestar? Entonces, es un cepillo personal, porque si no, empezamos a transmitirnos los microorganismos de unas manos a otras. Entonces, es importante ese lavado de manos. ¿Dónde crecen también? Crecen en las heridas. Por eso es muy importante que cuando ustedes se corten, por favor, en lo posible, no manipulen alimentos. O sea, ¿por qué? Porque podemos generar una contaminación en los alimentos y podemos generar una intoxicación. Por eso les digo, en lo posible, por favor, no manipulen alimentos. Hace unos años, en una empresa que elaboraba jamones en Bogotá, se presentó un caso de que hubo unas personas que se intoxicaron y empezaron a mirar, bueno, ¿y qué comieron estas personas así en común que aparecieron intoxicadas? Empezaron a revisar y todos habían comido jamón que habían comprado en la misma parte. Entonces se empezaron a revisar en la empresa qué fue lo que pasó, qué originó esa contaminación. Y ellos buscaron y buscaron y buscaron y por ninguna parte encontraban que había sucedido. Todo estaba impecable, todo estaba desinfectado, todo cumplía con las normas, la calidad de la carne era muy buena y no encontraban qué sucedió hasta que dijeron, bueno, vamos a mirar los manipuladores, la gente que trabaja acá, cómo están trabajando. Y empezaron a mirar las manos de las personas y encontraron a alguien que tenía una cicatriz, una herida que estaba cicatrizando. Y le preguntaron a esa persona que qué le había pasado. Entonces digo que se había cortado y entonces le preguntaron que cuándo. Y coincidió con que esa fecha, la cortada fue en la fecha en que se empezó a generar la intoxicación. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a mirar qué pasó y le hicieron una prueba colocando la mano de esa persona en un gel para mirar qué microorganismos habían o si ya no había nada. Encontraron que efectivamente los microorganismos que aparecían en esa herida que estaba cicatrizando eran los mismos microorganismos que habían aparecido en el jamón y que habían generado esa intoxicación alimentaria. Por eso es muy importante, le repito, por favor, si ustedes tienen una herida, en lo posible eviten manipular alimentos. No es que en la empresa, allá en el hospital, nos dice que tenemos que trabajar así, que sí o sí toca. Entonces, ¿qué se hace?
por favor, se colocan una venda, se tapan muy bien la herida y además se colocan un guante. El otro problema de trabajar con heridas es que esas heridas van a estar en contacto con humedad y con alimentos y entonces la herida se les va a infectar a ustedes. Entonces, por eso es muy importante que evitemos manipular alimentos y si no es posible, porque nos toca o nos toca trabajar, cubran su herida y fuera de eso, colóquense un guante. ¿Listo? ¿En dónde más crecen los microorganismos? Crecen en los alimentos. Entonces, ¿por qué crecen en los alimentos? Porque en los alimentos, por ejemplo, en el caso de los vegetales, ellos se cultivan en la tierra, algunas veces se abona con pollinaza o con porquinaza o con gallinaza y entonces eso hace que, que algunos vegetales vengan contaminados. Y en el caso de las carnes, pues se contaminan porque se tiene una mala manipulación. Entonces, ¿y en los alimentos qué hacen? Ellos simplemente son vehículos para que los microorganismos lleguen a nuestro organismo y generen las intoxicaciones. Miremos ahora en detalle cada uno de estos microorganismos que nombramos anteriormente. Tenemos las bacterias. Las bacterias son organismos que no se ven a simple vista, que nos toca con el microscopio, pero ¿qué pasa? Ellas para vivir tienen necesidades iguales a las de nosotros. Necesitan alimento, necesitan agua, también necesitan temperatura. Ellas crecen a diferentes temperaturas y ahora lo vamos a ver. Necesitan el alojamiento y ahí lo tienen porque son los alimentos. Algunas necesitan aire, otras no. La mayoría de bacterias son malas, pero hay unas que son buenas, como por ejemplo la bacteria Lactobacillus bulgaricus, que es la bacteria con la que se elabora el yogur. Entonces, esa es una bacteria buena que sí necesitamos tener de amiga, las demás no. Se reproducen fácilmente, ellas crecen muy rápido. En una noche tenemos una o dos y al otro día ya tenemos una ciudad completa. Entonces, se multiplican muy rápido. Y algunas de ellas producen sustancias tóxicas que son las que envenenan los alimentos. Por eso es que debemos tener cuidado. Afortunadamente, producen sabores y olores agrios cuando contaminan los alimentos. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque gracias a eso nos damos cuenta que el alimento está contaminado y no lo vamos a consumir. Tenemos otros microorganismos que son los hongos. Estos sí se pueden ver. Parecen como una película color verde, algunos aparecen como azul, otros blanca, y es cuando nosotros decimos que tiene moho. Causan olores y sabores mohosos que son desagradables, producen toxinas y esas toxinas hacen envenenamiento porque ellas se van a la sangre y contaminan la sangre y se producen las intoxicaciones. En el caso de los hongos, ojo, ¿qué pasa con ellos? Que son como una plantica, tienen un tallo, tienen unas flores y también tienen unas raíces. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos un pan contaminado? Muy sencillo, ¿qué decimos? Quitémosle el pedazo que tiene el hongo y ya, solucionado. Resulta que no, porque como los hongos tienen raíces, nosotros lo que estamos quitando es el tallo y las hojas y nos estamos comiendo las raíces. Y al consumir las raíces, pues ahí estamos consumiendo los hongos. Lo mismo nos pasa, ojo, no es que le quitamos el pedazo que dan las raíces, entonces nosotros no lo comemos, se lo vamos a echar al perro o al gato porque es igual, ellos también se van a intoxicar. Los otros microorganismos que tenemos son las levaduras. Las levaduras, ellas no se pueden ver a simple vista. Durante su crecimiento produce gas y alcohol. Y entonces tenemos ahí la levadura como la Saccharomyces cerevisiae, que es la que nos sirve para hacer pan. Y también para hacer bebidas fermentadas como la cerveza. Causan sabores y olores a fermento. Tenemos otros como el virus. Los virus no se ven a simple vista, son más pequeños que las bacterias. Se necesitan pocos para producir una enfermedad. Veamos lo que nos acaba de pasar ahorita en la pandemia. No se multiplican en los alimentos.
Pero ¿qué pasa con los alimentos y los virus? Que son un vehículo, son la casita de ellos y ellos se van a estar ahí hasta que puedan ingresar a nuestro organismo y ocasionarnos daño. ¿Qué necesitan para vivir estos microorganismos? Les decía yo hace un momento que tienen unas necesidades similares a las de nosotros. Ellos necesitan humedad y por eso ustedes cuando dejan los mesones mojados en las uniones con la pared, empiezan a aparecer lama verde o lama negra. ¿Por qué? Porque ahí hay hongos, porque a ellos les encanta la humedad, les encanta el alimento y ellos ¿qué necesitan? Como nosotros, proteínas, vitaminas, minerales y eso lo tienen en los alimentos que también nosotros consumimos. Necesitan tiempo, ellos solo necesitan crecer y multiplicarse y ya. Y para eso ellos tienen todo el tiempo del mundo, o sea, ellos no tienen afán como nosotros. Algunos requieren una temperatura especial y ahora vamos a mirar qué temperaturas crecen los microorganismos. Algunos necesitan oxígeno, otros no necesitan oxígeno. Entonces miremos, ¿qué pasa cuando nosotros estamos preparando algún alimento? A veces nosotros decimos, no, venga, metamos todo al congelador, que eso allá no crece nadie. Mentiras. Hay microorganismos que crecen, que les encanta, que les fascina vivir en el frío. Y esos microorganismos se llaman psicrófilos. Son los amigos del frío. Entonces no es el cuento de que metamos todo al congelador, que allá no va a crecer nada. Mentira, porque allá van a estar los psicrófilos. Por eso es muy importante que ustedes en las cocinas de la clínica, en las cocinas de la cafetería de la clínica, en las cocinas de las casas de ustedes, los congeladores estén muy limpios. Siempre hay que mantenerlos muy limpios y lo que se guarde ahí debe estar empacado de manera adecuada para que no vaya a haber una contaminación cruzada. Recordemos que contaminación cruzada es cuando de un alimento pasa a otro alimento. Entonces es importante que estos congeladores que estén en las cocinas, llámese de la clínica, del hospital, de la cafetería de la clínica o del hospital, de la cocina de la casa, siempre esos congeladores deben estar muy limpios y organizados. Pero tenemos microorganismos que se llaman mesófilos, que son los que crecen a temperatura media. Entonces, esa temperatura media como que ni mucho calor ni mucho frío. Entonces, ellos crecen, es los que más están con nosotros. ¿Por qué? Porque es la temperatura que a ellos les gusta estar. Se amañan, son felices en los calentadores de las empanadas, de las arepas. En esos calentadores a ellos les gusta estar porque es un clima tibiecito, lo más de rico, entonces ellas se amañan ahí. Por eso es importante que si en la clínica, en el hospital, en las cocinas o en la cafetería de la clínica o el hospital, utilizamos calentadores, esos calentadores deben estar muy limpios, lavados, limpios y desinfectados para evitar que haya bastante presencia de microorganismos, porque ya sabemos que allá les encanta estar a los mesófilos. Pero a veces decimos, cocinemos todo eso que hierva ya que eso allá ya no va a quedar ningún microorganismo. Mentiras, allá crean los termófilos. Los termófilos son los microorganismos que les encanta la temperatura caliente, muy caliente, que hierva. Allá se le encanta a ellos estar. Entonces, ojo, tampoco es que porque cocinamos todo, allá no va a haber nadie. No, hay que tener mucho cuidado en el manejo de estos alimentos para evitar que se presenten estas contaminaciones, porque ya vimos, hay microorganismos que les encanta el frío, psicrófilos, los que les gusta la temperatura media, mesófilos, y los que les gusta el calor, que son los termófilos. Entonces, por favor, debemos tener mucho cuidado con el manejo que le damos a los alimentos. Repito, allá en la cocina del hospital, o en la cocina de la clínica, o en la cafetería del hospital o de la clínica, e incluso al manejo que le damos en la casa. Tenemos microorganismos que sí necesitan oxígeno, como nosotros. Necesitamos respirar, necesitamos tomar aire. Esos se llaman microorganismos aerobios. Pero ojo, debemos cuidarnos de los anaerobios, que son los que no necesitan oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que los microorganismos que no necesitan oxígeno están en los empaques al vacío.
Entonces, en los empaques al vacío, ¿qué sucede? Que el empaque al vacío es el que se le pega al alimento. Entonces, ese empaque protege el alimento de los microorganismos. Sí, pero ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros destapamos el alimento, si lo dejamos metido ahí en la bolsa, ¿qué pasa? La bolsa lo protegía cuando estaba sellado. Como ya lo destapamos y dejamos entrar oxígeno, ahora ese empaque no nos ayuda a cuidar el alimento. Al contrario, nos ayuda a contaminarlo. Por eso es que cuando ustedes compran salchichas en bolsa, que vienen empacadas al vacío, rompen el empaque, sacan la salchicha y si las dejan ahí en la bolsa, ¿qué pasa? Les empieza a salir como una cubierta blanca, como babosa, y empiezan a coger mal olor. ¿Por qué? Porque el empaque ya no las está protegiendo, las estuvo protegiendo mientras el empaque estaba sellado. Ahora, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Destapo el empaque, saco las salchichas y las pongo en otro recipiente y las tapo en otro recipiente para que no se me vayan a poner babosas. Lo mismo nos sucede con todos los empaques que vengan al vacío, que vengan pegados al alimento. Les repito, él los protege, pero mientras esté sellado. Entonces, por eso es importante que retiremos el alimento una vez que destapamos o rompamos ese empaque. Tenemos los microorganismos halófilos. Los halófilos son los que, amigos de la sal, los que crecen y les encanta, adoran, le fascina la sal. Los halófilos, entonces, ¿qué decimos nosotros? No, eso en la carne salada, en la carne oreada, el pescado seco, eso allá no hay microorganismos porque imagínense con todo el montón de sal. Resulta que sí, ¿quiénes están ahí? Los halófilos, que son los amigos de la sal. Entonces, también esos productos requieren un buen manejo higiénico para poder evitar que haya una gran contaminación. Entonces, profe, no vamos a volver a comer nada porque todo tiene microorganismos. Sí, todo tiene microorganismos, pero hay que saber manejar los alimentos para evitar que ellos crezcan y nos generen una intoxicación alimentaria. Siendo poquitos no hacen mucho daño, pero cuando ya se proliferan, cuando ya hay bastantes, entonces ahí sí es cuando empezamos a tener problemas. No quiero decir que no vuelvan a comer nada, no. Pueden comer de todo, pero hay que darle un buen manejo. Y tenemos unos microorganismos que son de un chisme, ellos cuentan absolutamente todo. Se llaman microorganismos indicadores. Y ellos nos cuentan todo lo que ustedes hacen. Si tenemos microorganismos indicadores es porque ustedes no están haciendo las cosas bien. Ellos nos muestran cuando hay una mala higiene alimentaria, una mala manipulación de alimentos. Entonces, miremos, cuando hay microorganismos aerobios mesófilos, se toma la muestra de algunos alimentos y encontramos que hay microorganismos aerobios mesófilos, que son los punticos que ustedes ven aquí. ¿Qué quiere decir? Que ustedes están trabajando con carne, pollo, pescado o vegetales o frutas que ya están contaminados. Entonces, ojo, pilas, pónganse las pilas porque están teniendo una contaminación. También nos indica que ustedes no están haciendo una higiene adecuada. Pero si yo lavo, si lava, desinfecta. Ah, toca desinfectar, sí, toca desinfectar. Eso lo vamos a ver en otra clase, Entonces, sí, toca desinfectar. Entonces, hay que mirar que todo nos quede bien lavado y bien desinfectado. ¿Qué quiere decir? Ojo, se supone, es imperativo que en la cocina de la clínica o del hospital, que en la cocina de la cafetería de la clínica o del hospital no deben haber animales de ninguna clase. No, es que tenemos gatos para que corran los ratones. No, señora, busque otra manera de correr los ratones porque no se permiten animales de ninguna clase, y menos en los hospitales o en las clínicas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En alimentos perecederos, en la clase anterior vimos que los alimentos perecederos son los que se descomponen fácilmente. Entonces, en esos alimentos indican que hay un almacenamiento inadecuado en cuanto a tiempo y a temperatura. Puede que yo le esté dando una buena temperatura, pero es muy poquito el tiempo. O puede que yo le esté dando bastante tiempo en el almacenamiento, pero resulta que la temperatura no es adecuada.
Entonces, eso nos indican estos microorganismos. Nos indican que la cocción no es suficiente, o sea, que ustedes están cocinando los alimentos, pero que ese tiempo de cocción o esa temperatura de cocción no está siendo suficiente. Entonces, fíjense todo lo que nos cuentan estos microorganismos aerobios mesófilos. Tenemos las levaduras. Los mohos y levaduras nos indican que, ojo, hay almacenamiento inadecuado de carnes, de pollo, de vegetales, de frutas y de productos terminados. Entonces, ¿qué quiere decir? Miremos dónde estamos, cuál es la higiene que le estamos haciendo al área donde nosotros estamos almacenando los vegetales, a los congeladores donde estamos guardando las carnes, que estén bien limpios, que estén desinfectados antes de meter los alimentos o los productos que vamos a procesar. Que donde guardemos los alimentos procesados también esté limpio y desinfectado. Es muy importante esto. En alimentos hay una norma. Lo que está descompuesto se queda descompuesto, o sea, no se puede arreglar. Ah, que yo lo puedo arreglar porque yo simplemente llego y le aplico este producto y ya quedó bueno. No, señores, eso se llama maquillar. Que yo pueda maquillar que el alimento ya no está dañado es otra cosa, pero el alimento sigue dañado. Ah, que yo puedo coger un pollo. Sí, yo cojo un pollo, lo lavo, lo desinfecto, le agrego un ácido para que no se vea el color verde, luego le preparo una salsa bien rica y ustedes se lo comen y juran que no se han comido un pollo más rico, pero el pollo sigue descompuesto. Entonces, en alimentos lo que se dañó, se dañó. Entonces, por favor, debemos tener mucho cuidado. La Escherichia coli y los coliformes. Ese es un indicador de contaminación fecal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes están yendo al sanitario, cuando salen no se me están lavando las manos y van y manipulan los alimentos así. Entonces, ojo, si nosotros vamos al sanitario a sacar cosas que no nos sirven, ¿para qué necesitamos dejar traernos las cosas para los alimentos? Entonces, es importante que ustedes se laven las manos muy bien cada vez que van al sanitario. Alguna vez en Bucaramanga, hace unos años, llegaron los cholados. Los cholados son como un helado que lleva fruta y empezaron a vender cantidades y eran muy ricos. ¿Qué pasó? Que de pronto salió en la prensa un anuncio que decía, se encontró materia fecal en los cholados. ¿Ustedes qué se imaginan que sucedió? Pues la mayoría de gente se imaginó lo que ustedes están pensando. ¿Y qué fue lo que realmente pasó? No era que hubiese materia fecal como tal dentro del helado, no. Lo que sucedió es que las personas que estaban haciendo los cholados no se estaban lavando las manos cuando iban al sanitario y entonces al hacerle la prueba microbiológica a las manos de ellos, aparecía los productos, aparecieron coliformes. Y como las coliformes son un indicador de materia fecal, entonces lo que dijeron fue que los cholados tenían materia fecal. Pero lo que sucedió realmente fue una mala manipulación de esos cholados. También nos indica que hay contaminación de agua. ¿Por qué se presenta la contaminación de agua? Porque el agua viene de los ríos y por los ríos pues pasan animales y entonces ellos no se lavan los pies para meterse al agua, pasan de una. Entonces, por eso es importante el tratamiento que se le hace al agua y que en los acueductos y que se le puede hacer antes de un proceso en un alimento. También nos indica que ustedes están manejando mal los alimentos, que ustedes no están haciendo una adecuada higiene y desinfección de esos alimentos, que el almacenamiento lo están haciendo de manera inadecuada. ¿Por qué? Porque no tienen un orden, porque no los lavan y los desinfectan correctamente, porque ustedes bien mezclan materias primas o alimentos que crudos, vegetales que llegan en mal estado y así los reciben para entrarlos a hacer las preparaciones que ustedes hacen. Entonces es importante que eso venga de excelente calidad para evitarnos que un producto contamine otro. Que hay también nos indica que hay una cocción inadecuada, ¿cierto? Y que la carne, el pollo, los vegetales, las frutas puedan estar contaminadas. Y ojo, nos indican también que hay equipos sucios. ¿Qué quiere decir? Pilas,
están lavando y desinfectando bien las máquinas de moler, los equipos, las picadoras, las ollas, la nevera, la están lavando y desinfectando bien. Ojo con eso. Entonces, debemos hacer una higiene adecuada. Tenemos el estafilococcus, que nos indica que ustedes están haciendo una mala higiene y desinfección. Ojo, no estoy diciendo que ustedes, entonces ustedes todo lo hacen mal. No, estoy diciendo que cuando ellos aparecen, ¿qué quiere decir? Que no estamos haciendo bien las cosas. Si ellos no aparecen, ¿qué quiere decir? Que estamos bien y que estamos haciendo las cosas bien. En alimentos congelados significa que hay una desinfección deficiente. ¿Desinfección de quién? Del congelador, del cuarto frío. Se está haciendo una desinfección que no es adecuada. Que si nosotros desinfectamos, sí, sí están desinfectando, pero la cantidad de desinfectante que están agregando es la adecuada, el tiempo que lo están dejando es el adecuado. Lo vamos a ver después en la otra clase. Ojo, Clostridium sulfitorreductores. Estos son altamente peligrosos. Pilas. El Clostridium es un microorganismo que tiene una alta tasa de mortalidad. Entonces, ojo, si ustedes tienen un enlatado que esté abombado, pero que todavía no se vence dentro de 3 meses, no lo destapen, por favor, no lo destapen. La probabilidad de que haya un Clostridium ahí es muy alta y la intoxicación por Clostridium lleva a la muerte ahí en la mayoría de los casos. Por favor, si en el enlatado ustedes lo ven un poquito soplado, no lo destapen, porque cuando lo destapen, él sale. Entonces, no que lo destapo y lo boto, sí, pero no ve que usted lo botó y por ahí alcanzó a contaminarse, entonces no lo destapen, bótenlo, si es posible, entiérrenlo. Entonces, ojo con los enlatados. Así tenga fecha, dentro de 2 o 3 meses, miren que no esté abombado. Si está abombado, no lo destapen. Tenemos la salmonela. La salmonela nos indica una falta de higiene, una inadecuada manipulación de alimentos. Ojo con la salmonela. No es tan grave como el Clostridium, pero también deja secuelas muy graves de ya de por vida para la persona que se intoxica con la salmonela. Entonces, ojo, la salmonela aparece en los huevos que nosotros compramos. Yo sé que en la clínica y en el hospital no les va a pasar, pero en la casa a veces lo hacemos. Compramos los huevos baratos porque tienen grietas. Pero están vencidos, pero no vencidos de fecha, sino vencidos porque tiene grieta. Y los compramos y eso los usamos rápido y así no se nos daña. No, porque la salmonela puede estar en la superficie y cuando está la grieta, ella se va para adentro. No quiero decir que todos los huevos tengan salmonela. No, estoy diciendo que hay que tener cuidado con los huevos que tienen grietas. ¿Listo? Recuerden, por favor, que la lucha contra los microorganismos que causan daño a los alimentos es de gran importancia para la salud. Por ello, debemos tomar todas las medidas de precaución para evitar que se descompongan en los alimentos. Yo supongo que ustedes allá en la clínica, en el hospital, en la cafetería de la clínica o el hospital y también en sus casas deben tener un excelente manejo de alimentos para evitar todo este tipo de contaminación. Y ojo, hay algo importante, las tablas de picar. ¿Por qué? Porque nosotros fácilmente cogemos y picamos un alimento y luego simplemente medio le pasamos un trapito a la tabla y seguimos picando el otro. Y ahí generamos una contaminación cruzada. Entonces, ¿qué se debe hacer? Yo pico un alimento, lavo muy bien la tabla con agua y jabón y luego pongo el otro alimento. ¿Para qué? Para evitar una contaminación cruzada, porque a veces ustedes pican carne o pollo y luego medio limpian con un trapo y luego ponen encima la verdura, ahí se puede generar una contaminación cruzada y pueden estar generando una intoxicación. Entonces, por eso es muy importante el
manejo de las tablas. No es que nosotros allá en la cocina de la clínica o del hospital o allá en la cafetería del hospital, nosotros tenemos una tabla para vegetales, una tabla para carnes. Perfecto, genial, ideal, pero estén lavando las tablas de picar cuando acaban de usarlas. No, ¿por qué? Porque ustedes están trabajando carne y luego van a trabajar pollo, pues lávenla para que evitar ese tipo de contaminaciones. Y tan pronto terminen de picar todo, por favor, además de lavar esas tablas, hay que desinfectarlas, porque ustedes saben que están en un ambiente donde estamos hablando de hospital, clínica, y así sea la cafetería del hospital o de la clínica, estamos en un ambiente que es muy, muy, muy sensible a los microorganismos. Entonces, por favor, cualquier cuidado que tengamos nos sobra. Entonces, ¿qué actividad vamos a hacer hoy? ¿Cuál es la tarea de hoy? Entonces, me van a responder las siguientes preguntas. ¿Qué microorganismos pueden crecer en el área donde usted trabaja? Entonces, ojo, las personas que están en la cocina de los hospitales o las personas que están en la cafetería de los hospitales, por favor, lo hacemos ahí. Pero sé que tengo dos personas en este curso que están en el área administrativa. Entonces, para estas dos personas van a hacer el trabajo como si fuese en su casa. ¿Qué microorganismos en la cocina de su casa específicamente? ¿Qué microorganismos pueden crecer donde usted trabaja? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué puede hacer para evitarlo? Entonces, voy a poner un ejemplo. Eh, ¿Qué microorganismos crecen en el área donde yo trabajo? Entonces, voy a decir que en la cocina donde yo trabajo puede crecer microorganismos como las coliformes. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué crecen esas coliformes? Ah, porque yo a veces voy al baño y cuando regreso no me he lavado las manos y cojo los alimentos. Ah, y entonces, ¿qué debo hacer para evitarlo? Pues lavarme las manos de manera adecuada antes de manipular los alimentos. ¿Listo? Entonces, de esa manera van a hacer ustedes su ejercicio. Ya sabemos cómo lo vamos a hacer. O me colocan un mensaje por WhatsApp, o hacen un texto en Word y lo suben al grupo, o me envían un audio, o lo escriben en un cuaderno, toman la foto y lo suben. ¿Listo? Quiero felicitar a las personas que hasta el día de hoy vamos juiciosos con la tarea. Ya llevamos la tarea, la actividad 1, que es la presentación, donde teníamos que responder unas preguntas, y llevamos la actividad 2, que es la de los alimentos. Entonces, ánimo para cumplir nuestras tareas. Recuerden que debemos cumplir con absolutamente todas para podernos certificar. Quedo atenta a sus inquietudes, a sus comentarios y al envío de sus actividades. Nos vemos en nuestra próxima sesión.